Muy buenas tardes, estimados oyentes de este su programa Alternativa. Hoy es miércoles 2 de abril. Agradeciéndole a todos ustedes la audición de este su programa Alternativa que se transmite diariamente de 1 a 2 de la tarde a través de Exitosa Noticias y en sus ondas hercianas 95.3. Un saludo a todos ustedes que desde su hogar, residencia, punto de reunión, medio de locomoción, sitio de encuentro a lo largo y ancho del país sintonizan la emisora Exitosa Noticias. Y un saludo también muy especial para aquellos oyentes Alternativa que nos acompañan con su peso de a peso en la cuenta corriente de Alternativa 0610-0011-7194. Repito, 0610-011-7194. Bien, estimados oyentes, hoy estuvimos dando una charla en el Ministerio de Desarrollo Social, una asistencia de más de 80 personas, muchas preguntas, cada vez más, poco a poco, la ciudadanía que concurre a las charlas, conferencias, talleres, cabildos que estamos dando, participan más y hacen preguntas muy interesantes que revelan que no solamente la nueva constitución es una necesidad, sino que es también una urgencia, y la idea es que poco a poco todos nos vayamos interesando en estos asuntos. También mañana volveremos al MIDES a otro grupo de funcionarios, y en la tarde están todos ustedes cordialmente invitados para que a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional de Abogados en la Avenida Ecuador estaremos dando también una conferencia hacia una nueva constituyente. El día 4 estaremos en la Asamblea Legislativa en la mañana, y también entonces tenemos calendadas otras presentaciones como el día 11 de abril. No, perdón, me estoy equivocando yo. Es el día 16 de abril en el Ministerio de Seguridad. Estaremos con motivo de un aniversario del establecimiento del Ministerio de Seguridad. Nos han invitado como orador oficial para hablar también sobre la necesidad de una nueva constitución. Y luego tendremos el día 23, miércoles 23, en el Instituto Nacional, Aula Magna, también tendremos una presentación, y también el 24 de abril en el Centro Regional Universitario de Las Tablas estaremos presentando, y el día 25 estaremos dando una charla de abril, siempre una charla a los empleados del Seguro Social en Chitré. Y el día 26 tendremos un cabildo, otro cabildo más, en el Parque Porras de Las Tablas, dentro del marco de las actividades que se están preparando para poder. Hay otras que más adelante en los próximos programas iremos conversando con ustedes. Queríamos también hoy comentar, entre las muchas cosas que tenemos aquí apuntaditas, felicitar al doctor Carlos Bolívar Pedrechi. El día pasado lo felicitábamos por la publicación de su última obra, que vamos a comentar, Frases en busca de un autor, y felicitarlo sí porque él publicó recientemente un pequeño opúsculo, como se dice, en recuerdo de una mujer ejemplar, doctora Auremérita Guerra de Villalaz. En palabras sencillas, el doctor Pedrechi deja plasmada en estas líneas sus recuerdos, sus anécdotas, pero sobre todo su admiración por la doctora Auremérita Guerra de Villalaz, que, como todos sabemos, pues falleció hace un año, y que dejó una estela muy marcada de logros, no solamente en el terreno profesional, sino también en el terreno del ejercicio de
en el órgano judicial, una gran cantidad de cursos de especialización que ella tomó, obras que publicó y que son utilizadas por los abogados y por los académicos, así como sus investigaciones. Este pequeño opúsculo del doctor Pedreschi pues plasma en negro sobre blanco un recuerdo que se quiere que sea permanente, y cierra el opúsculo con una poesía en honor a la profesora Auremérita Guerra de Villalaz, escrita por Marianela Pedreschi, hija del doctor Pedreschi, abogada y exalumna de la doctora Auremérita, poesía que lleva el título En recuerdo de una profesora inolvidable y que compartimos con ustedes. Unieron los tres sus manos, cual portando un gran emblema que los declarara amigos por toda una vida entera. Fueron los tres compañeros de esa otrora gran escuela, la Facultad de Derecho de otro siglo, de otra era. En aquellos años mozos compartían sus tareas, discusiones, pensamientos, bromas, chanzas y quimeras. Dos con sus flacos bastones, una en su silla de ruedas. Recuerdos de tantos años, los tres juntos, quien dijera. Y no importaba su historia, ni importaban sus ideas. Son más de 70 años de ser amigos cual eran. Son más de 70 años, no parece que lo fueran, cuando nació su amistad tan diáfana y tan sincera. Unieron los tres sus manos arrugadas, temblorosas, testigos de tantos hechos, recuerdos de tantas cosas. Y yo sentí una nostalgia, la llamo nostalgia ajena. Sentí celos, sentí envidia de la buena. Por eso, nonagenarios que aún habitan esta tierra y nos dejan el legado de una amistad tan longeva. Es el cariño entrañable que traspasa las fronteras, filosofías y credos, los bastiones, las ideas. Y yo tuve el privilegio de presenciar esa escena en que juntos con sus manos casi tocan las estrellas. Y la poesía viene acompañada de una foto a colores en la cual vemos nosotros en la misma al doctor Carlos Bolívar Pedreschi en compañía de la profesora Auremérita Guerra de Villalaz y en compañía de la profesora Marisol Reyes de Vázquez, también es magistrada de la Corte Suprema de Justicia, como lo fue la doctora Auremérita Guerra de Villalaz. Ellos estudiaron juntos en la Facultad de Derecho de otrora y ejercieron la profesión durante varias décadas. El doctor Carlos Bolívar Pedreschi está próximo a cumplir 92 años, ahora en el mes de mayo. Así que desde ahora van para él nuestras sinceras felicitaciones con motivo de su onomástico, y felicitarlo, pues sigue produciendo, sigue brindándonos sus análisis, sus comentarios, sus opiniones a través de sus artículos que todavía concurren a la palestra y que, como es natural, son objetos de aplausos o de críticas, pero lo importante es esa voluntad que mantiene el doctor Carlos Bolívar Pedreschi de escribir, escribir y escribir. Todo un intelectual, lejos de la mediocridad que caracteriza en estos tiempos a muchos que se dicen intelectuales o académicos. Un saludo para Ricardo Rojas, que nos escribe desde San Miguelito, sí a la Constituyente. Muchas gracias, Ricardo Rojas. Hoy tenemos nuestros 4 gatitos que nos acompañan, y tengo aquí un artículo que me parece interesante poder compartir con ustedes, de la autoría del geógrafo, historiador y diplomático Omar Jaén Suárez, que nos llamó la atención no solamente por la pluma del autor, sino también por el título: ¿Es Panamá una potencia geopolítica? Antes de entrar a leerlo, Vanessa Ábrego nos dice sí a una total y nueva constitución que no sea hecha a la medida nuevamente de la clase civiloide corrupta que nos ha gobernado el 89 a la fecha, para elucubrar, permitir y seguir
dándole calle a los gamonales de los diferentes quinquenios que se han llevado hasta el agua de los floreros y se cortó aquí y ninguno ni siquiera indagado. Eso es una gran verdad de Vanessa Abreu. Yo no entiendo y yo me pregunto ¿hasta dónde caminará la impunidad en este país? Impunemente, valga decirlo así. La impunidad impune, porque nosotros vemos que transcurren los días, la semana, los meses, y los señores que se recrearon en saquear el erario, que asaltaron a diestra y siniestra y se llevaron todo lo que pudieron durante el pasado gobierno, siguen totalmente tranquilos, algunos hasta dando lecciones de ética ahora, otros burlándose de nosotros los ciudadanos, porque si se burlaran de las autoridades que los apadrinan o los mantienen o les guardan la impunidad, pero se burlan de nosotros como quien dice, mira, yo robé y aquí estoy muerto de risa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nito, Gaby, Solís, Sabonge, y la lista es larga, pero esas son las cosas que se producen, en mi opinión, porque no hay la suficiente actividad o actuación ciudadana. Pero vamos a volver sobre el tema, porque el tema no deja de ser interesante de ver cómo se acomoda la gente está en un sistema que, como decíamos ustedes el otro día, no está hecho para perseguir esta criminalidad de los que le roban al pueblo sus dineros, y el pueblo entonces no tiene los mecanismos para poder evitar ese apadrinamiento de parte de las autoridades y que tanto daño le hace a la sociedad, porque la gente lo para a uno. Bernal, ¿cuándo van a meter preso a alguien? Digo, coño, si por mí fuera, pero yo no soy el que mete preso, ¿no? Y entonces la queja va en aumento y se refleja, eso casualmente veía por ahí en una, ¿cómo se llama esta cosa? En un WhatsApp que hablaban de que la encuesta de la popularidad del presidente Mulino lo llevan cuesta abajo, en todo sentido, va por debajo del 30% en popularidad, pero es que, como yo se lo he dicho a ustedes, saludo a Roberto Sánchez que está en sintonía, una de las situaciones que uno puede observar es que decía Gustavo Adolfo Becker, ¿no?, que solo se quedan los muertos. Y yo diría, ¿cuán solo dejan a los gobernantes cierta gente? Porque yo sé que a muchos no les gustará la opinión, pero yo veo que el presidente Mulino está más solo que una ostra. No hay muchas cosas que facilitan entonces esta situación. Entonces, ¿qué le puedo decir? Tenemos que entrar los ciudadanos a actuar. Tenemos que entrar porque si no, los enemigos de la democracia se van a aprovechar. Y eso ya nosotros tenemos que sacar las lecciones de lo que está pasando. Entonces, hay mucha mediocridad dentro y fuera de las instituciones. Hay situaciones por las cuales nosotros no deberíamos estar pasando. Yo les explicaba a ustedes el otro día el tema del salvoconducto, etcétera, pero ¿quién mandó al policía a hablar? Ese señor deben decirle, cierre la boca, no hable más porque metió la pata, pero ya crea un problema donde no tenía por qué haberlo. Entonces nosotros mismos creamos los problemas que estamos llamados a resolver por desconocimiento. Entonces, yo creo que aquí nosotros el problema que tenemos es que estamos haciendo muchas cosas al revés, pero a la gente no le gusta aceptar eso. Pero veamos, ¿qué nos dice? ¿Por qué quiero leer el artículo de Omar Jaén Suárez, doctor Omar Jaén Suárez? ¿Por qué? Porque he conversado varias veces con los oyentes de Alternativa y siempre les digo que los cambios que vive el mundo, la geopolítica mundial, nos obligan a nosotros a tener mejores profesionales en posiciones que nos permitan defender lo nuestro como Dios manda. Necesitamos gente más preparada. Aquí no se estudia la geopolítica, que es una materia que existe desde hace ya más de un siglo. Aquí no hay estudios de geoestrategia. Entonces,
nosotros nos vamos de improvisación en improvisación. Y eso afecta, porque el país debería estar, en mi opinión, como me lo han oído ustedes decir, en la cresta de la ola. En muchas cosas. Y mire cómo estamos. Cada vez mal, cada vez más mal, cada vez peor, porque falta una decidida voluntad ciudadana de abocarse a participar para la solución de los problemas que nos invaden. Dice Omar Jaén: sostengo desde hace tiempo que Panamá es una potencia, pero no lo sabe. Panamá lo supo, sin embargo, por lo menos en dos momentos clave de nuestra historia del siglo XX. En noviembre de 1903, cuando se creó la República, y al negociar del 64 y concertar los tratados Torrijos-Carter del 77 que acordaron la desaparición el 1 de octubre del 79 de la zona del canal y la transferencia a Panamá del canal el 31 de diciembre del 99. Ambos fueron fenómenos ligados íntimamente a la geopolítica, entendida como la influencia de la geografía física y humana en las relaciones de poder entre los hombres de poder que ocupan la superficie del planeta y modelan sus paisajes. En nuestro caso, dice Jaén Suárez, las relaciones de poder entre las potencias con sus grupos dirigentes políticos e intelectuales que fabrican las ideas que construyen en una realidad concreta. En el continente americano somos uno de los países más antiguos. Cuando Nombre de Dios, Portobelo, fue durante un siglo el puerto con mayor movimiento comercial de América por el valor de las mercancías que movía. Nueva York no era más que una aldea indígena. Cuando durante siglos la mayoría de los territorios del Nuevo Mundo eran anchas praderas, bosques y selvas vírgenes, Panamá, no obstante poco poblada, albergaba la sede de una audiencia real del siglo XVI al XVII. Durante casi 5 siglos, desde la década de 1540, hemos tenido, por el paso transísmico, una función geopolítica excepcional. Lugar estratégico, el Istmo de Panamá fue uno de los sitios clave en el control del imperio hispánico del Océano Pacífico y de las líneas de comunicación y transporte entre Sudamérica y Europa del siglo XVI a principios del siglo XIX. Luego se convirtió en lugar también de control regional y global en manos de Estados Unidos de América mediante el primer ferrocarril transcontinental del mundo, inaugurado en 1855, y del canal, comenzado por los franceses en 1881 y terminado por los Estados Unidos de América en 1914, sede de importantes bases militares que facilitaron el triunfo de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico y que lo convirtió en la superpotencia actual. Hemos vivido, sigue diciendo Jaén Suárez, más de 3 décadas de democracia deficiente, durante las cuales hemos olvidado tantas lecciones de nuestra historia y de nuestro poder en la geopolítica mundial. Poder geopolítico que puede parecer invisible y que ha aumentado al instalarse en las rivieras del canal, al fin nuestro, el principal sistema portuario de Latinoamérica y el Caribe, y un tercer juego de esclusas que amplía mucho las capacidades de esta puerta del Atlántico al Pacífico, en la que desde el año 2000 Panamá invirtió 15.500 millones, mucho más de lo que valía el canal transferido por Estados Unidos. Dice aquí, ¿cómo logran los principales políticos de Estados Unidos concertar los tratados Carter-Torrijos impopulares en su país con 30% de aceptación y su ratificación en un Congreso al principio adverso?
principalmente por razones geopolíticas. Los grandes capitalistas norteamericanos los apoyaban firmemente. Actuaron un presidente Carter visionario justo y un Torrijos sagaz y responsable. También concluyeron los principales jefes de Estado Mayor Conjunto del Pentágono que el Canal de Panamá era indefendible, rodeado de un pueblo hostil, una América Latina disgustada y un mundo en desarrollo más desconfiado, con aliados que no aprobaban su presencia cuasi colonial en el istmo. Eran países temerosos de un posible cierre del canal con consecuencias incalculables para sus economías. Además, los militares estadounidenses pensaban que sería necesario un esfuerzo colosal y costoso, al menos 100.000 soldados en la zona del canal para enfrentar acciones hostiles sin lograr tener una vía interoceánica plenamente segura. Más que la propiedad del canal, a los norteamericanos les interesaba el acceso libre y expedito, su uso sin discriminación para la marina mercante y su armada. La presencia física no era necesaria. Pensaban, el tiempo ha terminado por darles razón. El canal es administrado por los panameños mejor que por los estadounidenses, según los resultados de la seguridad que registran menos accidentes y menos tiempo de espera en las naves para atravesar el istmo. Se añade una mayor capacidad desde la inauguración en el 2016 de las nuevas esclusas más grandes, capaces de recibir naves de hasta 160.000 toneladas que pueden transportar 17.000 contenedores en vez de 70.000 toneladas y 5.000 contenedores, en buques que pueden recibir las antiguas esclusas. Según los expertos, el canal tiene hoy relativamente más importancia económica que estratégica militar para Estados Unidos. Ahora, con la administración Trump, sigue diciendo el doctor Omar Jaén Suárez, amenazando a su aliado Panamá con reiterados embustes sobre una supuesta presencia china en el canal, protegido por el Tratado de Neutralidad Permanente, que cumplimos fielmente. Falsedades que disminuyen credibilidad y respeto para los dirigentes de la superpotencia. Debemos los panameños prestar mayor atención a las relaciones con Estados Unidos y con China popular y su creciente rivalidad geopolítica que se manifiesta hasta en Latinoamérica. Después del fuerte debilitamiento económico y político internacional que heredamos de la administración presidencial anterior, tenemos que reinventarnos un nuevo objetivo nacional a la altura de nuestras necesidades y posibilidades, elevarnos a la altura del primer mundo, en vez de desgastarnos en acciones politiqueras como las advertidas en la Asamblea Nacional sobre la Caja del Seguro Social y en grupos irracionales adversos a la minería. Debemos realizar una reingeniería de nuestra institucionalidad para reforzarla. Debemos alejarnos de la corrupción pública y clientelismo, robustecer la economía, la educación de verdadera calidad y de justicia y enfrentar mejor el mundo exterior. Será, termina diciendo Jaén Suárez, una forma mucho más eficaz de avanzar y situarnos con el liderazgo que merecemos en la geopolítica planetaria. Y yo coincido y considero, respetada audiencia, que a nosotros los panameños y sobre todo a los jóvenes nos corresponde llevar adelante el proyecto nacional de darnos una nueva constitución para poder elevarnos de una vez por todas a la altura del primer mundo. Saludo a Tolda Bocatoreña desde Finca 6, Changuinola. Tenemos que reinventarnos, dice Jaén Suárez, un objetivo nacional. Ya lo tenemos. Una nueva constitución. Es un proyecto ciudadano, participativo, democrático, progresista, pacífico, que nos debe unir casualmente y evitar seguir malgastando nuestras energías, sembrando odios, rencores, malgastándonos como nos venimos malgastando en acciones no políticas, sino politiqueras y mediocres, como las que estamos viviendo
en los últimos meses. Nosotros debemos utilizar nuestra capacidad, que la tenemos, de nuestros profesionales, de nuestros ciudadanos, todos sin excepción, para fijarnos una meta mediante el proceso constituyente, darnos nueva constitución, nuevas instituciones, nuevos comportamientos y cumplir ese sueño de Bolívar, el libertador, cuando decía: cuánto quisiera que Panamá fuera para América lo que el Corinto para los griegos. Somos nosotros los que no hemos sabido actuar para ocupar el lugar que nos merecemos. Somos nosotros los que nos hemos dejado mangonguear por toda una caterva de falsos dirigentes, de falsos políticos, de clientelistas, de electoreros, de nepotistas, de corruptos y sinvergüenzas, de los cuales todavía quedan demasiados circulando impunemente y violentando la voluntad ciudadana. Dice Jaime Suárez: debemos alejarnos de la corrupción pública y del clientelismo. ¡Claro! Y si esa corrupción es la que nos tiene atormentados. Lo que él está planteando, con otras palabras, es la necesidad de un proceso constituyente para que empecemos a fumigar la corrupción y la impunidad que hay en los tribunales, en la fiscalía, en los ministerios, en las entidades autónomas y semiautónomas. Si nosotros no fumigamos la corrupción, nunca vamos a poder empinarnos y ocupar el lugar que nos merecemos en la sociedad de naciones. Debemos robustecer nuestra economía, pero claro, si usted permite que los que solo en el gobierno de Edito nos endeudaron en más de 26.000 millones y andan por ahí muertos de risa y sacándole la lengua al Ministerio Público, entonces no vamos a ningún lado. Y eso la gente lo resiente, eso a la gente le duele, porque la gente no es tonta y se da cuenta que aquí hay gato encerrado. Necesitamos una educación de verdad, no de falsedad. Una educación donde todos podamos aprender, tanto los que enseñan como los educadores y educandos. No la mediocridad que hoy se imparte en las instituciones de estudio superior llamadas universidades. Tenemos que luchar para que en este país haya justicia. Decía durante el periodo de Remón aquel famoso lema: ni millones ni limosna, queremos justicia. Eso es lo que el pueblo anhela ahora mismo: justicia. Justicia laboral, justicia social, justicia económica, justicia educativa, todo. No solamente la justicia de los tribunales, que mal la pueden impartir porque están corruptos. Mire usted, 4x9, yo sé que 4x8 es 40, pero 4x9 son 36.000 balboas mensuales que hay que aflojar ahora de nuestros impuestos para alimentar a 9 zánganos. Eso es una maldad, ese es un insulto, eso es una injuria a la dignidad ciudadana. Saque la cuenta, haga el ejercicio, multiplique 36 por 12. Todo lo que se puede hacer con ese casi 500.000 de balboas para fortalecer a los jóvenes que quieren estudiar pero que no tienen los recursos. ¿Cuántos jóvenes no llegan al aula diciendo: profesor, no pude venir ayer porque no tenía para el pasaje? ¿Cuántos más llegan con el estómago vacío? ¿Y qué es lo que les venden? Empanada de ratón y una perversa nutrición, y le matan toda su ilusión de poder superarse. Tenemos que atacar de frente el clientelismo promovido por el Tribunal Electoral y los 3 que están ahí sentados haciéndole tanto daño a este país. Nunca antes tampoco le habían hecho tanto daño a tantos y nosotros no lo seguimos aguantando. Tenemos que cerrar fila frente a estos corruptos que siguen promoviendo la corrupción, valiéndose las posiciones a las cuales han llegado de la manera más antidemocrática posible.
calidad de vida. ¿Cómo vamos nosotros como seres humanos no querer una mejor calidad de vida? Déficit habitacional, más de 300.000 faltas de vivienda, carreteras y caminos llenos de los huecos de Sabonge. ¿Hasta cuándo? Y toda la tracalería de un sinnúmero de organizaciones delictivas a las cuales no se les pone coto por intereses creados. Entonces, si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos seguir siendo sociedad, la constituyente es el camino. No hay otro camino. Esos son cuentos. Esas son, como se dice, ilusiones. Hablar de que hay otro camino. No, aquí el camino es la constituyente. Porque es la más democrática, la más progresista, la más participativa, pero sobre todo en estos momentos que estamos sentados en un barril de pólvora, la vía más pacífica. Por eso es que tenemos que rebelarnos contra la indolencia de los que quieren seguir impulsando la corrupción, el nepotismo, el clientelismo, el electoralismo. Por eso es que tenemos que poner el índice y decir: yo acuso como ciudadano lo indignante de los 4.000 balboas de aumento para las señoras de la Corte, que dentro de unos días le van a tener que aumentar también a los procuradores, a los magistrados de los tribunales superiores, a los magistrados del Tribunal de Cuentas, y vaya usted a saber cuántos más se van a colar ahí para aprovecharse y pelechar de la dejadez que hemos tenido nosotros como ciudadanos para no permitir ese cuento de que por insistencia nos tratan como si fuéramos nosotros carneros de Panurgo. Tenemos nosotros que elevar nuestra voz como ciudadanos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la academia esté exiliada de nuestras instituciones universitarias públicas? Ahí está la UDELAS secuestrada por una maleantería y ya lleva un año, ¿verdad? Y le dieron un presupuesto de 54 millones para que practiquen la corrupción 24/7. Más de 200 administrativos y profesores en la calle para que un grupitito minúsculo protegido por las autoridades correspondientes sigan haciendo lo que les da la gana en UDELAS. Y todavía me vienen a decir, ¿no?, que no fue ilegal lo que ahí se está dando. Ilegal, ilegítimo, arbitrario, autoritario y todos los epítetos que nosotros le queramos poner. Pero este país es el único país del mundo donde secuestran una universidad y la gente se queda de brazos cruzados. Entonces la gente creía que el problema era la UNACHI. No, lo que pasa es que la UNACHI es la puntita del iceberg. Pero ¿dónde están las investigaciones que corresponden? No se hacen. ¿Por qué no se hacen? Me lo pregunto yo a viva voz. Porque hay mucha complicidad por acción o por omisión de viejas y nuevas autoridades con ese estado de cosas. Por eso es que hace falta una constituyente. Porque hay que fumigar, hay que limpiar, hay que sanear. De otra manera, los chinches, las cucarachas, los ratones, las lagartijas y todas esas cosas que habitan en las casas, si usted no fumiga, seguirán siendo dueñas y señoras de todo el escenario nacional. Entonces hay que seguir denunciando. Hay que felicitar a los profesores de la UNACHI que, a pesar de estar aislados, a pesar de que las autoridades correspondientes los han ignorado, siguen haciendo las denuncias de la cantidad de porquerías que allá se dan. Lo mismo que los escasos profesores en la Universidad de Panamá. Lo mismo que los escasos profesores en la Marítima. Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, siempre lo mismo.
No podemos nosotros seguir así. Tenemos que hacer un alto. Tenemos que hacer un alto y preguntarnos, ya no solamente hacia dónde vamos, sino por qué vamos. Para lo cual hay que generar esa participación ciudadana, porque yo sí creo que es una gran verdad con la cual el profesor Omar Jaén Suárez inicia su escrito que acabamos de compartir, publicado en La Estrella de Panamá ayer, 1 de abril. Y dice Omar Jaén, al empezar, dice: sostengo desde hace tiempo que Panamá es una potencia, pero no lo sabe. Así es. De igual manera se nos olvida que somos una nación, porque vamos dejando a un lado la identidad y la cohesión nacional que corresponde y que don Justo Arosemena con tanta sabiduría nos impregnó al decirnos: soy ante todo panameño. Ahora es que tenemos que sacar, sin chauvinismo, sin xenofobia, sin falso nacionalismo. Tenemos que potenciarnos, pero para eso tenemos que despojarnos de esta camisa de fuerza que es la Constitución impuesta vigente. Despojarnos de los que han expulsado de la universidad a la academia. Despojarnos de la maleantería que se recrea paseándose por pasillos y oficinas de un sinnúmero de dependencias privadas o del Estado. Pero eso no lo vamos a lograr si nosotros no actuamos, si nos quedamos de espectadores, si nos quedamos viendo y no subimos al escenario a dar nuestra voz, a participar, a expresarnos, a afianzar nuestras libertades, a afianzar nuestra esperanza y a poder realizar nuestros sueños de un mejor país para todos, con todos, de todos. Pero eso no lo vamos a lograr si nosotros dejamos que nos desvíen del proyecto, de la meta. No podemos seguir con el bochinche y el chisme. Tenemos que entrar de lleno al uso decidido del discernimiento y la razón, respetada audiencia. ¿Cuántos panameños ahora mismo en sus hogares, en su casa, en su lugar de residencia, están planteándose cómo resolver problemas? Y no es que no lo sepan o puedan resolver, es que no tienen los instrumentos, ni existe el apoyo institucional para lograrlo. ¿Cuántos hombres y mujeres en este país se acuestan sin comer? No porque no quieran comer, sino porque no tienen que comer. ¿Cuántos niños, jóvenes, adultos van a la cama sin tener los conocimientos básicos, elementales que debe tener todo ser humano que pernocta por estas tierras? Tenemos entonces una situación que está al revés de como debe estar y que no podemos permitir que siga así. Tenemos nosotros que participar activamente, estimados oyentes, conjugar el verbo participar con el verbo alfabetizar. Yo participo, tú participas, nosotros participamos. ¿En qué? En este proyecto nacional que nos corresponde a todos, ¿verdad? Poder adelantar para que este país salga adelante, porque si el país no sale adelante, nosotros tampoco podemos salir adelante, hombre. Esto es así. Eso es así. No hay de otra. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, es por eso que nosotros, respetados oyentes, todos tenemos que ver cómo aportamos. Tenemos que aportar en todo lo que podamos.
tenemos que prepararnos y estar preparados para muchas cosas que no lo estamos. Varias veces ustedes me han escuchado decir cómo los griegos expresaban que había que estar preparado para lo inesperado. Nuestro problema es que la mayoría de las veces nosotros no estamos preparados ni siquiera para lo esperado. Y eso nos coloca en una abierta desventaja de ese proyecto que tenemos que darnos y de esa potencia que estamos llamados a ser. Potencia en estos tiempos no son aquellos que tienen más armas o que tienen más dinero. Potencia son las sociedades que tienen una población con una cultura que le permita proteger y defender, conocer y propagar sus derechos. Potencia no es los que tienen más fuerza para imponer sus cosas. No, nosotros somos un país de un gran potencial, no solamente de que somos potencia sin saberlo, además de ser potencia sin saberlo, como dice Jaén Suárez, tenemos un gran potencial en estos jóvenes, que los veo en el aula a lo largo de tantos años, cómo llegan ávidos de aprender, ávidos de conocer y de saber. Pero el despotismo, el clientelismo, el nepotismo y el cinismo les va opacando esas ansias en las propias aulas para que no aprendan y quieren manejarlos con el criterio de que entre menos sabes mejor te portas. Entonces, así como decimos que la margarita no está para tafetanes, este país no está para la mediocridad, ya basta de mediocridad. Ya para mediocres hemos tenido suficientes gobiernos. Entonces tenemos que fortalecer nuestra capacidad y actuar como lo que somos, nación, país, república, Estado, sociedad, pero con decisión y firmeza a través de los mínimos comunes denominadores que tenemos que darnos para avanzar. Porque de otra manera, esto va a ser el cambio para que nada cambie. Y por eso, respetada audiencia, es que tenemos que estar bien en claro en cositas que vamos a ir aquí viendo. Primero, el poder público solo emana del pueblo. Ningún pelafustán puede venir a decirnos que eso no es una máxima que tenemos que respetar y defender, como lo pretenden los tres del Tribunal Electoral. 2, tenemos nosotros que estar claros que tenemos que defender nuestra dignidad individual y colectiva para que no sea burlada por nada ni por nadie. Tenemos nosotros también que aprender que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. Y si lo principal en este momento como meta colectiva es el de darnos una nueva constitución, no le podemos permitir a tres pelafustanes corruptos que nos vengan a decir que no podemos darnos una nueva constitución y poder ellos así salvaguardar sus intereses y sus prácticas totalmente anticiudadanas. Entonces, distinguida audiencia, vamos a seguir en la tarea de alfabetización, pero que es una tarea de todos. Yo alfabetizo, tú alfabetizas, él alfabetiza, ella alfabetiza, nosotros alfabetizamos. Tenemos nosotros, ciudadanos, que salir adelante a combatir la ineficacia y la ineficiencia, el clientelismo y el populismo salvaje que nos tiene tan atrasados. En el camino
iremos emparejando las cargas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este martes 2 de abril. Gracias al amigo Javier allá en los controles y los invitamos, respetada audiencia, a que podamos seguir viendo qué podemos hacer por Panamá y dejando a un lado el que hay para mí o el que puede hacer Panamá por nosotros. Aquí o hay patria para todos o no habrá patria para nadie. Muy buenas tardes y hasta pronto.